José Luis López Duarte, Leonel Solís. Me da mucho gusto verlos aquí, aunque estemos virtualmente, pero de todas maneras, me da mucho gusto saludarlos y comentarles precisamente el senador hoy hay varios temas en la agenda. Está el tema, los ojos están puestos en los Estados Unidos. En el tema, hay que recordar que ya lo habíamos platicado aquí en otras ocasiones, que Estados Unidos, bueno, renovó 35 senadores de los 100 senadores que tiene y también 435 congresistas que son diputados federales. Se renovaron en total la Cámara y 36 gobernaturas y otros cargos también. Sin embargo, el expresidente Donald Trump, que lidera el partido republicano, pues pensó que iban a pasarles por encima al presidente Joe Biden, al del Partido Demócrata. Y bien, pues el presidente Joe Biden pues estaba muy nervioso el día de ayer, precisamente porque por el resultado incierto, y no era para menos, pero el día de hoy está muy contento. ¿Por qué? Aunque todavía allá no han dado los resultados finales todavía, todo indica, ahorita en este momento, por ejemplo, el periódico New York Times, en su portada, el periódico The Wall Street Journal, 48, dice en total que ahorita en este momento los demócratas tienen 48 senadores y los republicanos tienen 48 hasta este momento. La Cámara de Diputados o los congresistas, los demócratas tienen 189 y los republicanos 207. Todavía no se cierran en las votaciones, pero bueno, el presidente Joe Biden está contento. ¿Por qué? Porque él pensaba que pues iba a ser estrepitosa su derrota en el Senado y también en la Cámara de los congresistas. Eso es en Estados Unidos, en los Estados Unidos. Y por otro lado, bueno, Greg Abbott, que se religió como candidato allá en Texas, bien, pues ganó, y también en Florida, en Florida, en Florida también ganó ahorita me voy a recordar el nombre, pero esta DeSantis ganó en Florida y se convierte de alguna manera, como es del Partido Republicano, se convierte en el rival de Donald Trump o viceversa, porque DeSantis pues ya lo menciona como el próximo aspirante en el 2024 a la Casa Blanca. Y por lo pronto, bueno, pues Donald Trump no anda muy contento. El presidente Joe Biden dijo el día de hoy que en enero probablemente anuncie sí su candidatura al 2024 en las elecciones, pero está contento el presidente Joe Biden. Y aquí en México, ahorita se está discutiendo todas las reservas, alrededor de 2,400, más o menos, las reservas. Ayer se aprobó el presupuesto de egresos de la federación en lo general, ahorita están discutiendo en lo particular, con un recorte al INE y a todos los organismos autónomos, excepto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, el tema está lo que dijo Monreal, José Luis López Duarte. A ver, Monreal dijo hoy, incluso hace unos días, dijo el senador Miguel Ángel Mancera en una conferencia de prensa que Monreal podría irse a otro partido. Así más o menos lo dijo. Y el día de hoy Monreal dijo ser blanco de una fuerte embestida desde el mismo partido y dice que no se va a quedar callado porque no es ningún cobarde. Dice, si van a atacarme y destruirme, que comiencen porque les va a costar trabajo. Y también el líder de la bancada dijo que en diciembre definirá si se va o se queda en el partido. También dijo, vamos a esperar diciembre y sus posadas, porque diciembre me gustó para que te vayas, respondió cantando Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez. También Monreal advirtió en rueda de prensa que en el proceso de sucesión anticipada derrotará tanto a Sheinbaum Pardo como a los preferidos del poder. Dice, soy un hombre limpio, soy un hombre con autoridad moral, soy un hombre honesto, y porque no tengo capacidad, y porque tengo capacidad para orientar y dirigir este país hacia una etapa de reconciliación, de menos rencor, de menos odio, de menos confrontación. Dijo, bien pues, José Luis López Duarte, vamos contigo, adelante. Bueno, yo creo que es un conjunto
de situaciones las que usted ha eh, señalado, doctor, que definitivamente tenemos que echarlas en una licuadora y reflexionar cuál es la perspectiva que se va a construir en el futuro, específicamente de la sociedad mexicana, ¿no? Y empezando con las elecciones de Estados Unidos, de alguna manera es un signo favorable para México el hecho de que los demócratas prácticamente hayan conservado sus posiciones políticas. Eh, Tenían 50 senadores, ahorita ya llevan 48, quedan 4 por definirse, muy probablemente ganen los dos que tenían y quedarían en 50, pero vamos a suponer que aunque perdieran la mayoría, evidentemente no es aquella derrota que hablaba de 20 senadores de diferencia, ¿no? De Incluso, José Luis, 60. te interrumpo un segundito nada más. Ellos tienen a Kamala Harris. Cuando hay un empate, Kamala Harris de alguna manera puede fungir, es la que ha hecho desempatar en el Senado las votaciones. Adelante, El, José Luis el- Eduardo. el vicepresidente es el voto de calidad en el Senado, ¿no? El vicepresidente de los Estados Unidos, como lo era Pence Mike Pence este, con Donald con, Trump. con Donald Trump, ahora lo es Kamala Harris con el presidente Biden. Y obviamente esto, pues, quienes tenían los pronósticos de que perderían 10 senadores y los republicanos pasarían a tener 60 y los demócratas 40, pues yo creo que se quedaron prácticamente muy lejos, ¿no? Y se mantienen las cosas casi iguales, ¿no? Por no decir que iguales. Lo mismo ocurre con los representantes distritales, vamos a llamarles, eh, o sea, la Cámara de Representantes, donde 180 y, ¿qué decía usted? 87 a 200, Dos. 100, Ahí te va 180 a ahí te va la cifra para 204, que ilustres tu comentario. O sea, 187 a 204. 189, 207. Bueno, esto dice el periódico New York Times ahorita, Bueno, pero adelante, José López Duarte, congresista. pero si uno se fija, yo creo que hay pasos muy importantes, avances muy importantes del Partido Demócrata, porque no hay que olvidar que en las elecciones intermedias siempre el partido del presidente pierde eh, las posiciones, pierde las mayorías que tiene, y el caso más escandaloso fue el de Obama, ¿no? Cuando perdió 60 posiciones en la Cámara Baja de los Estados Unidos. Entonces, eh, hoy para las circunstancias que ha venido arrastrando el presidente Biden en sus 2 primeros años, pues esto, el resultado es un resultado muy positivo para él. Y obviamente, por lo que se ha construido con México por parte de esta administración de los Estados Unidos, esto beneficia a que se le dé continuidad a esa construcción de acuerdos con el gobierno mexicano. Vamos a ver qué posibilidades hay de que se pueda resolver favorablemente para los dos países las controversias del TEMEC. Pero creo yo que hay intención, hay interés y Incluso José Luis, ya Raquel Buenrostro en la mañana le echó la culpa a Tatiana Cloutier. Dijo que porque no eh, se había atendido bien la circunstancia. Adelante. pero si lees entre líneas, también puedes leer que hay una amenaza a los Estados Unidos, hay una Claro. advertencia. Cuando dice, tenemos 400 solicitudes de relocalización de empresas del mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos 400 empresas que van a competir con ustedes. O sea, hay No, que, pero José Luis, o eh, sea, no, a ver, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en su legislatura, privilegia precisamente que tanto México pueda tener eh, alguna, algún favoritismo legal
en los Estados Unidos y también en Canadá, y Canadá tanto en Estados Unidos como en México, y viceversa. Ahora, no hay que ser, digo, Pero, hay que ser tan ingenuo. Estados Unidos no va a dejar que llegue China, llegue Rusia, llegue, se meten todos los que quieran. bueno, Hay que ser claro. pero, Adelante. pero, pero quienes compiten en el mercado estadounidense son fundamentalmente los chinos, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, y uno tiene que entender que las empresas que se van a relocalizar son las que están en otros países. ¿Cuáles países? Esa es la información que tiene que exponer la secretaria Buenrostro para saber con precisión de qué se trata toda esta relocalización de empresas que entran en la economía mexicana y obviamente en la competencia y de economía de las tres naciones del TEMEC. Y la tercera cuestión que debemos tener muy en cuenta para lo que viene, para todo lo que viene, es lo que sucede el próximo domingo en nuestro país, ¿no? Con las marchas que se han programado en 27 ciudades, Y también en eh, los Estados Unidos. no, 31 ciudades en 27 estados del país hasta ahora, principalmente las capitales, pero Sinaloa, por ejemplo, ya está programado en Ahome y creo que se está programando en Mazatlán también. ¿Por qué? Porque si las manifestaciones que se den el domingo, por señalar una cifra, suman 1 millón de ciudadanos movilizados, es una consideración la que hay que hacer. Si suman dos, es otra la consideración que hay que hacer. Y si suman tres, ni se diga. Por eso, eh, ¿qué es lo que va a provocar la movilización del domingo? Pues un reacomodo político en el país. ¿De qué tamaño y hacia dónde? Va a depender del tamaño y la fuerza que tengan esas manifestaciones. Creo que es importante valorar este acontecimiento porque, en mi opinión, va a ser un acontecimiento que le va a dar rumbo a la lucha política en México y perspectiva a favor o en contra de la democracia depende de cómo sean los resultados, ¿no? Por eso, eh, bien vale la pena darle seguimiento a estas elecciones que ocurrieron en Estados Unidos, a estas eh, circunstancias de la defensa del INE que se está haciendo, la lucha por preservar el INE y obviamente de qué tanto la oposición pueda recomponerse socialmente hablando, ¿no? Son muchas las organizaciones civiles que están participando, muchos movimientos están incorporados y creo yo que va a ser medular el resultado que tengan estas movilizaciones para el comportamiento de todos, empezando por el presidente. Y concluyo, yo creo que al presidente se le atragantó este asunto del INE por una razón muy particular. No esperó una respuesta, no esperaba una respuesta. Y creo yo que es muy probable que se le pueda dar una sopa de su propio chocolate o una Pues probadita. movió el avispero y bueno, ahí están los resultados. También va a haber marchas en Estados Unidos, para defender al INE. Bien, pues se acaban de incorporar el compañero Fernando Camacho y el compañero Osvaldo Villaseñor. Está el compañero Leonel Solís, ya está, ya lo saludamos, sigue festejando su cumpleaños. Bien, estamos hablando del tema de las elecciones de los Estados Unidos y también lo que dijo Ricardo Monreal, que el domingo perdón, que en diciembre decide si se va o deja Morena, porque ya se cansó de todos los ataques que ha tenido del interior del partido. Bien, pues, Osvaldo Villaseñor, buenas tardes, te saludo al auditorio y saludo a Fernando para darle la voz a Leonel Solís. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a don José Luis, a don Lionel. Otro abrazote, ya de regreso después de sus festejos de cumpleaños. Y bueno, Fernando, igualmente. Bien, Saludo con mi gracias. afecto. Fernando Camacho.
Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Aquí llegando un poco tarde por el deficiente transporte público en mi municipio, pero ya estamos aquí con muchas ganas. Bien, gracias, don Fernando Camacho. Bien, Leonel Solís, vamos con tu comentario. Adelante, micrófono abierto. Y nada, agradecer todos sus parabienes. Me asomé el viernes, no, el lunes me asomé al programa y bueno, ahí recibí los parabienes. Muchas gracias. Yo empecé a festejar el domingo porque me llevaron a Mocorito y bueno, pasamos un día muy feliz porque no deja de ser un pueblo mágico, ¿no? Ahí hasta una foto me tomé con la Catrina. Entonces, bueno, hablamos de Estados Unidos. Yo escuché el discurso de Biden y casi en el mismo, cuando hacen análisis de discursos y escritos, siempre busca uno las palabras que se repiten. Repitió mucho Biden lo que es la democracia. Eso somos la democracia, no nos pasaron por delante. ¿Por qué repite lo de la democracia? Porque Trump siempre estuvo insistiendo en que hubo fraude en su elección y siempre está insistiendo, hasta tomó al Congreso, ya ustedes se recuerdan, y el Capitolio, y que todavía tiene la sentencia ahí pendiente, y entonces tenían que mejorar esta situación del discurso de la democracia. Efectivamente no nos pasaron encima. Tienen la ventaja los republicanos, aunque mínima, pero pues muy importante. Para nosotros nos fue bien porque las gubernaturas de California se ganaron. La señora de Arizona está arriba todavía. Mañana van a tener el resultado final, pero ya está y muy arriba. bravas en sus declaraciones la señora Arizona, ¿eh? Entonces, ahí está, cuando menos son demócratas y ya están teniendo la negociación con México y todo lo que significa el comercio con nosotros en el Pacífico mexicano, tanto en Arizona como en California. En Texas y Nuevo México, pues ganaron los republicanos. Aquí, una buena noticia para las mujeres es que las mujeres ya tienen 12 gobernadoras en Estados Unidos. Nunca habían tenido tantas. 9, cuando mucho. Tenían 10, ganaron 2. Hoy ganaron dos de ellas. Aquí lo apuntamos, Arizona y Oregón. Y ya tienen 12 mujeres ahí en esta contienda. Entonces decíamos mucho hablar de democracia precisamente por el discurso que tenía miedo precisamente Biden y los demócratas, que el discurso y la agenda de Trump permaneciera y siguiera para adelante, como es el muro que hay que poner en Estados Unidos e impedir la pasada de todos los inmigrantes, que es el discurso que trae Trump. Y bueno, con esto ya un poquito, cuando menos ahorita, nos deja más tranquilos. Y en el asunto que tocó José Luis, de la señora que le estaban exigiendo, la representante nuestra, que le echó la culpa a la Cloutier de que no tenía bien preparado el asunto, Raquel Buenrostro, pues ya le contestó a la representante de Estados Unidos: tú me vas a dar una respuesta pero pronta, no le hagas al que los que se fueron tienen la culpa, me da la respuesta y le seguimos para adelante, si no, va a haber sanciones. Entonces ya con eso nos quedamos. Y este es el primer tema, hasta aquí la dejo para posteriormente seguir con lo de Monreal que tienes en la agenda y la marcha del INE, ¿no? Bien, gracias, don Leonel Solís, que sigue festejando su cumpleaños. ¿Cuántos? 28. Bien, pues. 50 nací yo. 50 años. Bien, pues felicidades. Bien, vamos contigo, Osvaldo Villaseñor. Buenas tardes. Bienvenido. Micrófono abierto, hay muchos temas en la agenda nacional, y nacional y local también. Adelante. Yo creo que el tema que está acaparando la agenda nacional el día de hoy es precisamente el INE. El INE, la reforma electoral que propone el presidente, y bueno, todo este movimiento que está surgiendo de la sociedad civil para salir a expresar el rechazo precisamente a esta reforma. Ojo, no que va a acabar, no que va a desaparecer al INE, pero que sí va a permitir tomar el control del INE por parte del presidente de la República. Pero, ¿por qué es importante? A inicios de la semana, yo advertía, a ver, en cierta clase social, sobre todo en la clase informada, hay un pleno conocimiento y entendimiento de los alcances que tiene la reforma electoral que plantea el presidente.
pero en otros sectores no tan bien informados, la información que están recibiendo es la narrativa del presidente, que si haces el análisis de esos 10 puntos que plantea la narrativa que está difundiendo Moreno y el presidente, no aguanta, no lo soporta. ¿Por qué? Porque está lleno de inconsistencias y de falsas verdades. Pero bueno, y fíjense lo que dije, falsas verdades, ¿no? Porque son verdades a medias. Bueno, pero decía yo, lo que hay que ver no es tanto estar conflictuando o confrontando si cuál va a ser el papel del PRI, que si Alito se va a rajar o no se va a rajar, la lucha de conceptos, que si va a desaparecer o no va a desaparecer el INE, porque eso le permitió al presidente empezar a señalar a la oposición de mentirosos, porque es cierto, no va a desaparecer el INE, no como institución, no como institución, pero sí como la forma que actualmente opera el INE, un instituto constitucionalmente autónomo. Pero bueno, ¿cuál es el reto? Advertía. El reto es ver si la sociedad ya le cayó el 20 y si está dispuesta a salir a defender sus derechos, sus garantías que tenemos consagrados en la Constitución. Y lógicamente, la defensa del INE constituye esa posibilidad de seguir viviendo en un México democrático, imperfecto como todas las democracias, pero en un régimen de libertades, de derechos y bueno, de oportunidades que tenemos todos los ciudadanos. Si el INE cae, entonces le da paso a una dictadura, a un maximato en el menor de los casos o en el peor de los casos. Entonces, vamos a ver si esa sociedad civil es capaz de salir. Yo pongo un ejemplo, está medio chusco. Decía, hay un chiste, está una mula tirada en la calle, en el camino, y no dejaba pasar a nadie. Y todo el mundo intentaba levantar esa mula, le metía palos, lo jalaba, todo, y no podían, hasta que pasa alguien y le dice, piquen de aquellito, dijo, para que se levante. Le piquen a la mula y se levantó la mula y todo el mundo pasó. Bueno, creo que ya llegamos a ese nivel, y valga el dicho, ya llegamos a ese momento donde vamos a ver si la gente ya es capaz de moverse y dar paso. ¿Por qué? Porque por un lado el presidente nos está diciendo, quiero reformar el INE para agarrar el control, y entonces sí se acaba la democracia. Pero por el otro lado, ya nos está diciendo, oye, ya presenté una reforma de ley para yo apoderarme de los ahorros de los mexicanos, de los fondos de pensiones, de los ahorros que tienes en tu cuenta de ahorro de la Afore, y entonces eso ya es meterse con el dinero que no es del gobierno, es producto del ahorro. Ahora, incluso ahí falta, incluso el senador Monreal, Osvaldo, sobre ese tema que estás comentando, precisamente mucha gente me habló y les hice yo la precisión que falta que lo apruebe el Senado. Sí, a ver, ok. Yo digo, ya está planteando, dije, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo aprobó en comisiones, falta que lo aprueben el Pleno, ¿no? Pero ya nos mandó el mensaje, ya nos mandó la señal. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que lo aprueben para decir, entonces hay que salir a defenderme mis ahorros? O bien hacerlo ahorita, antes de que la aprueben, y mandar un mensaje para que no se metan con los ahorros de la gente. Bueno, eso es lo que está en juego el próximo domingo, ver si la gente es capaz de salir a manifestarse y a defender sus derechos. Y ahora yo le pondría también, y hasta los poquitos dineros o pesos que haya ahorrado para el retiro, para su vejez. Bien, gracias Osvaldo Villaseñor. Bien, ¿concluiste tu comentario, Osvaldo? Ya, adelante. Sí. Ok, muy bien. Bien, pues vamos contigo, Fernando Camacho. Adelante, el hombre de la política. Sí, doctor, buenas tardes. Quisiera iniciar con el tema de las elecciones de Estados Unidos. Apenas el día lunes platicamos de que había una tendencia para el Partido Republicano. Existía la gran la incógnita de que si era el antesala del regreso de los republicanos a la presidencia de la República, precisamente. Incluso se hablaba que el día 15 de este mes, de noviembre, Donald Trump en Mar-a-Lago estaría hablando de su postulación a la presidencia de la República nuevamente en el 2024, dadas las encuestas que daban prácticamente ganador al Partido Republicano. Pero hoy ya no, incluso desde el día de ayer, martes por la tarde-noche, cuando empezaron a cerrar los primeros distritos electorales, nos dimos cuenta que no era así. El Partido Demócrata había logrado cerrar la elección, por llamarlo de alguna manera. Incluso vimos a Barack Obama muy activo la última semana,
y a su esposa estuvieron muy activos en la cuestión electoral, en la cuestión política. Bueno, pues hoy nos da una tendencia que prácticamente todo queda, pues de alguna forma, de la misma manera como se inició antes de la elección. Solamente que aquí hay un gran ganador, que es el gobernador de Florida, DeSantis, que es posiblemente uno de los mayores contrincantes de Donald Trump para la presidencia de la República. Era por eso que Donald Trump iba a iniciar su postulación, por llamarla de alguna manera, precisamente en Mar-a-Lago, en Florida, para, con su principal contrincante, pues decirle, estoy presente porque mis candidatos ganaron. Incluso se está hablando ahorita que a los candidatos que más apoyó Donald Trump fue a los que más les está yendo hasta este momento en la elección. Pero, ¿qué es lo importante de la elección de Estados Unidos? Bueno, el Partido Demócrata, de alguna manera, nosotros en Latinoamérica, y hablo de Latinoamérica, no solamente de México, nos identificamos un poco más porque ha tenido la tendencia a identificar a las minorías allá en Estados Unidos, el partido incluso lo he comentado, que nosotros los mexicanos y los latinos éramos de los primeros simpatizantes de Hillary Clinton en aquella elección en la que Donald Trump sale victorioso. Pero al iniciar mi comentario comentaba, las encuestas daban ganador prácticamente al Partido Republicano. Nuevamente las encuestas fallan de una u otra manera, lo acaba de hacer en Brasil también, en la que se apostaba que Lula da Silva arrasaría en su elección. No fue así, fue una segunda vuelta, incluso muy polarizada la población de Brasil, pero también polarizada la primera democracia del mundo. Compañeros, Estados Unidos está polarizado en los dos temas, demócratas, republicanos y sobre las políticas públicas. Incluso la gobernadora, me parece, no recuerdo su nombre, ha hablado de venir por cárteles de la droga a México con precisamente con la policía o los elementos policíacos de su estado. Dijo, no necesito la autorización del presidente, fue su comentario en cierre de campaña. Pero toda esta circunstancia que rodea a Estados Unidos también nos pega a nosotros. A ver, ahorita, y voy a abordar el tema mexicano, Movimiento de Regeneración Nacional, si hoy la elección es imbatible en las encuestas, a un 40, a un 45, incluso hay unos encuestadores que dan un 52% de posibilidades de retención de la presidencia de la República para Movimiento de Regeneración Nacional. Incluso se habla, no, la pelea no está afuera, está al interior de Morena. Quien se quede con la candidatura a la presidencia prácticamente es la nueva presidenta de México. ¿Qué nos han enseñado estas elecciones, tanto de Brasil como de Estados Unidos? Hay un voto oculto, ese voto que ya no están manifestando en las encuestas las personas encuestadas, ese voto oculto que se está, pues de alguna manera, el voto del enojo que le llamaban en aquellos momentos en el partido hegemónico en México, ese voto de molestia y de enojo. Probablemente se esté manifestando en México y aún no lo hemos identificado. Lo que sí es verdad es que en Estados Unidos Donald Trump hoy debe estar replanteándose la idea de volver a ser candidato. Hoy en Estados Unidos tiene un nuevo candidato, un nuevo aspirante republicano, DeSantis. Hoy en Estados Unidos el Partido Demócrata sabe que sí puede ganar elecciones movilizando precisamente a sus elementos más valiosos, que son los Clinton, los Obama y los Biden. Kamala Harris, creo que Kamala Harris no ha logrado despegar en la posibilidad de ser presidente de la República, pero aún sigue siendo muy bien vista por la comunidad afroamericana, por las minorías latino y de otros países y por las mujeres. Kamala Harris sigue siendo un elemento fuerte para el Partido Demócrata en la vicepresidencia. Pero ojo, puede ser la candidata a la presidencia de la República y si las encuestas siguen fallando, el Partido Demócrata puede retener en el 2024 la presidencia. ¿Esto sería benéfico para México? Bueno, solamente el tiempo nos lo dirá, pero hay un tema muy pendiente, hay dos temas muy pendientes con Estados Unidos y que veremos que moverán un poco el tapete en estos días, es precisamente el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y el tema de seguridad. Son dos temas pendientes que tiene y creo que después de las elecciones Biden tomará esa agenda con México.
Bien, gracias, Fernando Camacho. Bien, vamos dándole vuelta a la mesa, vamos con el compañero José Luis López Duarte. Adelante, López Duarte, vamos contigo. Bueno, yo creo que vale la pena reflexionar y ayudarnos entre todos a encontrar las mejores conclusiones de lo que está ocurriendo en México. De hecho, lo que decía Fernando de las conclusiones de Brasil y de los Estados Unidos es que las sociedades se están polarizando. Y yo creo que en las dos sociedades que mencionó Fernando, la brasileña y la norteamericana, hubo en particular manipulaciones de la derecha, de los antidemócratas, como fue en Brasil y como fue en Estados Unidos, maniobras por evitar que la democracia reinara en sus elecciones. Lo hizo este hombre planteando al final de la campaña en Brasil la entrega de una fortuna de incrementos salariales, de prestaciones y todo, siendo prácticamente gobernante. O sea, la idea de ese populismo primitivo de repartir dinero o muy elemental, y no de un populismo social que requiere la construcción de instituciones y políticas públicas que permitan la redistribución de la riqueza en la sociedad. Creo que en particular el debate que tenemos en México sobre el INE es el corazón de la democracia en nuestro país. Ha dicho Osvaldo que no desaparece el INE. Yo digo, la esencia del INE es la autonomía. Sin autonomía no hay árbitro político en nuestro país. Entonces, si le quitan la autonomía al INE, pues desaparece el INE. O sea, vamos hablándolo categórica y claramente. Entonces, yo sí creo que la situación es tan grave que la transición que se provocaría eliminando al INE sería un retroceso de 50 años en nuestro país. ¿Por qué digo 50 años? Porque nos volvería a colocar en las condiciones primarias de la lucha por volver a conquistar la democracia. Y la democracia no puede dar ningún paso si no tienes quien regule de manera imparcial los procesos electorales. Yo estuve intentando hacer una recopilación de las 3 grandes reformas electorales que ha habido del 90 para acá. La del 90 terminó el 96, duró 6 años prácticamente. Hubo una discusión de casi 2 años sobre la credencialización, la fotocredencialización, el padrón con fotografía, o sea, el padrón electoral con fotografía. Hubo otro gran debate sobre el tema de la autonomía del INE, de cómo debiera ser, y obviamente se ideó el problema de la ciudadanización mediante un mecanismo de sacar al poder ejecutivo de este país de todos los procesos electorales. Y fue una lucha muy intensa. En particular, el PRD sufrió la pérdida de 390 militantes en ese proceso de esos 6 años. 390 militantes fueron asesinados en procesos electorales locales de diversos estados del país. Por lo menos aquí en Sinaloa hubo 2 casos. Y creo yo que no podemos olvidar todo eso. ¿Cómo se construyó? La segunda reforma viene después de las elecciones del 2006. Entre todos los partidos consensan una reforma gradual, donde ellos planteaban que el proceso más largo sería el de la homologación de las elecciones en todo el país, porque en todos lados había elecciones, había años que había elecciones hasta en municipios y no en estados, o sea, No, incluso, José Luis, yo creo que eso fue algo muy importante, la homologación. Y tú lo dices bien, nomás. Pero no ha terminado. No, todavía no ha terminado. Pero acuérdate que cada año había elecciones aquí en Sinaloa. O sea, de 5 años, de 6 años, en 5 años había elecciones. Entonces, sí, porque adelante, por favor. había 4 elecciones
2 federales, 2 locales y la de la universidad. Y también la de la reina del carnaval de Mazatlán. Acuérdate cuántos conflictos Sí. no hubo. En fin, Entonces, adelante. en fin, o sea, estamos incluyendo estas cosas porque realmente eran procesos abiertos a la sociedad y provocaban una inestabilidad muy grande. Obviamente, el 2018 se pacta entre todos los partidos abrir un proceso de homologación, de armonización, de buscar que el país tuviera un día nacional de elecciones. Y eso se logra hasta el 2014 en la reforma en la Ley General Electoral que hace Enrique Peña Nieto, que presenta la iniciativa al respecto, y los partidos prácticamente por unanimidad la aprueban. En esos términos quedaron los estados que ahorita estamos viendo. ¿Cuántos vimos este año? 5 o 6 estados que tuvieron elecciones locales de gobernador, ¿no? Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo y Quintana Roo, no, 6 con Oaxaca, 6 estados. Y el año próximo vamos a tener el Estado de México y Coahuila. Esos estados todavía no se homologan, pero bueno, vamos a decirlo en términos positivos. Ya tenemos 24 estados homologados. Se viene avanzando. O sea, son esfuerzos que se han hecho, esfuerzos políticos por construir un andamiaje que permita al conjunto de la sociedad moverse al mismo ritmo político y equilibrar y no convertir en situaciones de riesgo todos los años y todos los meses en los que vive este país, ¿no? Entonces, ya sea en un estado, sea en otro, se ha ido avanzando. Y la propuesta que hacen es un retroceso, además, un retroceso enorme por una razón muy sencilla. Todo lo que se ha venido haciendo de cambios en los procesos electorales han sido consensados. Y el consenso significa convencimiento, diálogo, negociación durante mucho tiempo. Tanto que las reformas que no se pudieron hacer en 2008 se pospusieron para el 2014. O sea, y se van construyendo. Esa es la virtud de la política, la de construir acuerdos, de construir consensos. Es lo más complicado que hay en política. Y ahora lo que se quiere hacer es de un plumazo y por la fuerza de mis pantalones se van a hacer las cosas de esta manera y no en la búsqueda del diálogo, la conciliación, el convencimiento y obviamente la construcción de los grandes acuerdos que requiere este país. Por eso la importancia de defender al INE es crucial. Incluso, buen análisis, José Luis, como el de todos los compañeros aquí presentes. Tenemos muchos saludos de la gente, de varias personas aquí. Y bueno, lo que tú dices, precisamente la defensa del INE. Hoy, precisamente, Morena publicó una encuesta. Varios rubros venía precisamente en esa encuesta, pero uno era precisamente que permaneciera el INE. Entonces, Lorenzo Córdoba incluso pronunció y dijo que, ya ven, dice hasta la encuesta que mandó a hacer Morena, dicen que siga el INE. Pero obviamente, claro, como decía el compañero Osvaldo y también el compañero Fernando, que lo que se quiere es un INE mejorado, no un INE hacia atrás. Eso es lo que la sociedad, precisamente el domingo va a ser la marcha. Bien, vamos con el compañero Leonel Solís. Adelante, Leonel, y luego vamos con Osvaldo Villaseñor y Fernando Camacho. Adelante. Voy a atender una de las propuestas que hiciste de análisis respecto a Ricardo Monreal. Ya ves que el martes, que dijo que se va en diciembre, si lo siguen tratando mal. Así es lo que dije. Pero a mí me llama la atención, porque ya hemos platicado, que la oposición y las peleas están nomás en la tele, en los periódicos y en las redes sociales. Por eso Osvaldo me llamó la atención bien que dijo a ver si la gente ya sale a la calle y a ver quién lo va a encabezar. Lo del INE, pues el orador principal y único va a ser José Waldenberger,
que fue el primer presidente del IFE. Entonces, ese es el único orador. Acá, el que tuvo la conferencia de prensa fue Mathieu Cloutier, que no es ideal, pero pues bueno, es su nombre y también lo que fue candidato independiente y tuvo sus votos. Vamos a ver cómo se comporta, porque es muy, ¿cómo te diré? No, es más pasional que inteligente de lo que era su papá. Entonces ahí vamos a ver, pero es una apreciación personal, eso no quiere. Bueno, Waldenberg me llama la atención porque para entrar a la lucha política hay que tirar golpes. Y tiró como no tienes una idea. Y como no tenía yo una idea que iba a ser así. Primero le echa el presidente Andrés Manuel López Obrador y le dice, ¿dónde está el piloto? Porque se refirieron al secretario de Gobernación que no pone en paz a la Claudia ni a la Laida Sansores. Pues, ni a la de Campeche. Entonces dice, bueno, ¿dónde está el piloto? Me pareció, dije, bueno, ya está atacando ahí. De paso se lleva al secretario de Gobernación. Luego sigue con la gobernadora de la Ciudad de México, es decir, la que manda en la Ciudad de México, y le dice que tiene una ciudad ya totalmente descuidada por estar atacando, que no sirve la Ciudad de México. Campeche también está totalmente destrozada, entonces ya lleva 2 gobernadoras. Y luego sigue para adelante con otros, ¿cómo se llama? Con la alcaldesa de Benito Juárez, ya agarró la alcaldesa, ya se va para abajo. Luego sigue con Morena, que le pide piso parejo, ni tiene reglas claras. Luego después se enfrenta ¿cómo decir? A los demás, a los gobiernos todos, los gobiernos de Morena, y hace una pregunta muy interesante. ¿Cuántos fundadores de Morena tienen los nuevos gobernadores de Morena en su gabinete? ¿Cuántos de los fundadores? Pues yo nomás pensé en la secretaria de Educación en Sinaloa, pero también hay un hermano de Monreal aquí, en eso, pero está hablando de secretario, que es secretario también, pero estamos hablando de Morena estatal. Creo que Feliciano sería también, me imagino, uno de los primeros de la lucha. No sé cuál otro hay en el gabinete, pero en fin, hay otros gobernadores que no pusieron fundadores de Morena. Entonces, aquí cuando menos hay presencia de muchos de ellos que hicieron su plataforma en la universidad, pero que también estuvieron formando estos partidos de izquierda. Entonces, el resto de los gobernadores también les dice dónde están los de Morena que ganaron, que se esforzaron y que no están en los gabinetes. Y empezando con Laida, ¿no? Y en el asunto de Claudia, pues también rechazó a muchos morenistas y por eso le ganaron el 50% de las alcaldías ahí en el Estado de México y se los gana Monreal. Y habla pues Monreal de que va a pensarla y en diciembre va a dar la respuesta. Yo he dicho que no se animan, no se anima Ebrard, y que Monreal no se iba a animar, pero parece que hoy el discurso ya es de que lo va a hacer. Entonces vamos a ver si encabeza una lucha. Lo que sí llama la atención es lo del IFE mañana, del INE mañana. No es, como dice Waldo, que vaya a desaparecer el IFE, no van a atacar al IFE. Lo que están atacando son las posiciones que quiere el presidente para los de Morena. La lista que va a establecer, pues, o sea, va a ser reformas electorales, no la desaparición del INE, sino las formas de elegir, que ahí es donde está el truco. Sí, pero el control lo va a tener el presidente, a final de cuentas. Eso es lo que se va a perder precisamente, ¿no, el INE? Eso, la autonomía. Sí. La autonomía que por lo que se ha logrado hasta ahorita. Ahora, concluyes, Leonel, adelante. Sí, yo me refería precisamente a esa lista. No más que también tiene cosas buenas, como dice, es increíble que mucha gente participe como candidato independiente, dicen los analistas, gane el 10% de los votos y no sea legislador. Y menciona a Cloutier como un ejemplo, pues, que ya fue ganador de candidato independiente. Y es verdad, mucha gente gana cierta cantidad de votos que pudieron haberle dado una legislatura y no se la dieron. Pero en Sinaloa sí hay una legislación que me parece interesante, hay mucha gente y partidos, que es muy difícil formar un partido ganador, y en este caso, en Sinaloa hay el partido del Paz que tiene curules ganadas con votos, es decir,
no con la cosa de aplastar, pero sí con votos suficientes. Por eso también se ve, te tienen que ver algunas cositas ahí, pero finalmente la lista es la mañosa, pues. Entonces van a ahí con que el INE lo haga. Ahora bien, hay que reflexionar. Salinas reformó también el IFE que construyó para bien de él, y Cedillo igual, y todos lo han hecho igual. O sea, a veces que dice uno, José Luis siempre ha sido el gobierno, pero bueno, como dice José Luis, hay una reflexión seria en cómo ha avanzado, cómo se ha ido quitando esa bota, y cómo se ha ido con el tiempo y con el esfuerzo y con asesinatos y todo, formando un buen sistema electoral. Pues yo lo viví con el IFE cuando estuve ahí con el Marcos Azueta. Sí, la verdad es que se trabajó mucho para hacer creíbles las elecciones y ciudadanas, a pesar de tener control de la Bastida en su momento y de Renato Vega en otro, pero ya un control más despejado, más demócrata, digamos. Entonces, sí es importante la marcha del domingo, precisamente para avanzar, no retrasarnos, pues. Bien, pues gracias, Leonel. Incluso, nomás agregar, para que continúe con el compañero Osvaldo Villaseñor, el tema, hay que recordar también, y volvemos otra vez al famoso TEMEC. En el TEMEC se habla también de democracia, entonces, de respetar las formas de la democracia. Entonces, si el INE es para mejorar, como se pretende construir, o se pretende de alguna manera proponer otra reforma, otra iniciativa alterna, pues seguramente va a ser para bien, pero el INE no puede ser regresivo, como decía José Luis, en esa cronología que nos hizo de estos últimos casi 30 años. Adelante, Osvaldo Villaseñor, vamos con tu comentario interesante. Miren, lo que está en juego precisamente con esto, la reforma, y yo partía de que la oposición se ha equivocado, ha cometido un error en la defensa de cómo exponer precisamente lo que está en juego, en defender al INE. ¿Por qué? Porque precisamente la oposición empezó a decir, es que el presidente quiere desaparecer al INE. Y el presidente le dice, falso, conservadores y neoliberales, hipócritas, corruptos y no sé cuántas cosas más le dijo, racistas, clasistas y todo lo demás. No va a desaparecer el INE. Y efectivamente no lo va a desaparecer. Entonces la gente se queda con la creencia que los que están mintiendo son los conservadores, son los neoliberales, porque efectivamente no va a desaparecer. Lo que sí va a desaparecer es la autonomía del INE, es la forma como el presidente va a agarrar el control del INE a través de la reforma que está planteando. Yo digo que a la oposición le ha faltado inteligencia para explicarle con palitos y bolitas a la gente qué es lo que está en juego. Por eso insisto yo, vamos a ver si a la gente ya le cayó el 20 de lo que realmente está en juego, y eso lo vamos a ver el domingo. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, el presidente habla y dice, vamos a reducir los diputados de 500 a 300 y se van a acabar los plurinominales. Y el presidente está diciendo una verdad a medias. O sea, pero sí está diciendo una verdad. Van a desaparecer 200 diputados. Pero si te vas al análisis del punto, te das cuenta que lo que está haciendo el presidente es quitarle el derecho a la gente de elegir a sus representantes populares de acuerdo a un derecho de decidir a quién quieres tú. No, aquí esa decisión la va a tener el presidente, o lo van a tener los 10 partidos. ¿Por qué? Porque está desapareciendo los diputados por mayoría, y lo que está dejando son puros diputados pluris de una lista. ¿Quién va a llenar la lista? En el caso de Morena, la va a llenar el presidente, esa lista de los candidatos. 2, ¿qué le deja al pueblo, a los electores o a los ciudadanos? Le deja solo el derecho de elegir a los candidatos que el presidente proponga, pero todos van a tener el compromiso con el presidente. Bueno, eso no lo han sabido explicar la oposición. 2, hay otro punto muy interesante. Dice, los consejeros electorales y los magistrados van a ser electos también por el voto popular. Bueno, dices tú, pues esto sí es democracia, ahora el pueblo va a elegir a los consejeros. Pero lo que no está diciendo el presidente es que ahora
No son los ciudadanos los que van a proponer a los candidatos a consejeros y magistrados electorales, sino que ahora los va a proponer él. Y él dice, yo voy a proponer 20, dijo, y el Poder Legislativo otros 20, y el Poder Judicial otros 20, pero resulta que la Cámara de Diputados, el control la tiene él, y el Poder Judicial también lo tiene él. Entonces, le va a decir a los ciudadanos, hey, elijan de los míos, pero eso es una falsa democracia también, y eso no se lo han explicado a la gente. Tenemos un ejemplo muy claro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que yo siempre la pongo de ejemplo de la gran pérdida que hemos tenido. De mal ejemplo. Del mal ejemplo, exactamente. La comisión era una institución que defendía nuestros derechos, defendía a los ciudadanos, era contrapeso contra el gobierno. Hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está convertida en un palero del presidente, no cuestiona nada, ni defiende al ciudadano. Bueno, si la sociedad permite que el INE desaparezca, como lo conocemos al día de hoy, como un organismo constitucionalmente autónomo de los ciudadanos, entonces se va a dar paso precisamente a que se sigan cometiendo más abusos de parte de la autoridad del gobierno y vamos a tener un maximato, una dictadura. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la propuesta de reforma del presidente López Obrador? Lo que estamos viendo es una reforma a la ley electoral que, ojo, el centro de la reforma es que no empodera al ciudadano. Ahorita tú, José Luis, hacías una excelente crónica de las reformas que ha habido a lo largo de estos años. Pero todas las reformas lo que buscaron fue empoderar al ciudadano, fue ponerle contrapesos al Ejecutivo y al gobierno. Esta reforma no empodera al ciudadano. Esta reforma le quita sus derechos al ciudadano y solo lo deja en el papel de ente legitimador, pero de las decisiones que va a tomar el presidente. Él va a decidir quiénes van a ser la lista, quiénes van a integrar la lista de los diputados, él va a decidir quiénes van a ser los candidatos a consejeros y magistrados del árbitro electoral, él va a decidir todo, quiénes van a estar en los tribunales electorales. Entonces, imagínense con un control del INE por parte del gobierno del presidente. Efectivamente, vamos a regresar a los tiempos del PRI hegemónico, cuando el gobierno organizaba las elecciones, cuando el gobierno calificaba las elecciones, cuando el gobierno ganaba todas las elecciones, y entonces no vamos a tener al México democrático que hoy tenemos. Pero sí le ha hecho falta, creo que, habilidad a la oposición para explicarle a la gente con palitos y manzanas qué es lo que verdaderamente está en juego. Y lo que está en juego es el futuro del México democrático, que no es otra cosa más que el México donde todos tenemos derechos, donde todos tenemos garantías individuales consagrados en la Constitución, donde todos tenemos oportunidades. De ahí para allá, pues va a ser el gobierno de un solo hombre. Si de por sí el presidente ha agarrado mucho poder con las reformas legales que ha hecho en estos 4 años, pues si termina por apoderarse del INE, pues prácticamente ya se apoderó del país y del gobierno. Eso es lo que hay que defender el próximo domingo. Correcto, sobre el tema del Instituto Nacional Electoral, tantos años, una lucha que se venía dando desde la izquierda precisamente de este país y que el punto de quiebre fue en 1987 con aquella elección en que participó Manuel Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari. Creo que ahí se da el punto de quiebre en el cual no le quedó al partido hegemónico ni al presidente electo y ya presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, solo abrir las puertas de la democracia para este país, que el voto fuera respetado en la urna y por lo tanto fuera considerado como el mayor baluarte de la democracia en este país, el cual es vigilado por la ciudadanía, ese órgano electoral ciudadano. ¿Es caro? Creo que sí, es caro, pero más caro es no tener democracia. Que si, pues de alguna manera son cuotas de los institutos políticos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creo que sí, pero también son equilibrios de diferentes puntos de vista. Hay unos temas que sí son debatibles. El gran tema aquí es el ánimo con el que fue creado el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral en aquel tiempo de su creación.
Ese es el ánimo de la autonomía, el ánimo en el que las personas pueden ir a depositar su voto y estar seguros de que será representado. ¿Es perfectible? Claro que es perfectible. Incluso en algunos tiempos, diferentes tiempos, algunos dineros de crimen organizado, de otras instancias, sí han estado circulando en las elecciones y no ha habido, en algunos momentos, no ha habido pues una transparencia real. Pero de que es perfectible, es perfectible. Aquí lo interesante es como el punto de quiebre de 1987 del partido hegemónico. Creo que el punto de quiebre para este gobierno puede ser precisamente la reforma electoral. Esa reforma electoral que puede unir a la clase media, lo comentábamos el lunes, la clase media que a este país ha encabezado diversas transformaciones, transformaciones como la independencia, la revolución, por supuesto, los diferentes cambios en este país. Esa clase media que si logra conjuntarse en un mismo ánimo de cambio o de salir a votar en el 2024 en contra del Movimiento de Regeneración Nacional, que hay que decirlo, ya tiene su mercado electoral. Ese es inamovible ya para Movimiento de Regeneración Nacional. El tema aquí es precisamente la oposición está siendo rebasada por la sociedad civil. Si la sociedad civil organizada sale al encuentro sobre este tema y defiende el Instituto Nacional Electoral como se está planteando, entonces será un punto de quiebre entre el gobierno y la clase media que sostiene este país y que sostiene en diversos países a las diferentes economías que se dan pues en los diferentes países, tanto de todo el orbe mundial. Por lo pronto, tenemos un Instituto Nacional Electoral enfrentado prácticamente ya con el presidente hablando en su mañanera, pues dando calificativos a los que integrarían esta marcha. Aquí lo interesante será ver que esta marcha no sea estéril. ¿Cuántas marchas de la sociedad civil se dieron y cuántos senadores votaron a favor sobre el tema de que las Fuerzas Armadas continuaran en las calles? ¿Cuántos bloqueos hubo en diferentes partes del país y continuaron con reformas nuevas, con reformas similares, solamente cambiaron de siglas de instituto político? Creo que aquí la gran diferencia será en que la sociedad civil se organice y por supuesto está rebasando a la oposición. Bueno, continuamos, José Luis López Duarte, adelante. Bueno, yo quisiera aclarar algo muy preciso. Todas las reformas que se impulsaron en el sexenio de Salinas y Cedillo fue para modificar el sistema electoral en positivo. La de Felipe Calderón, el 2008, fue también en ese sentido para buscarle una mayor calidad al sistema electoral. La del 2014, Peña Nieto, fue para darle precisamente mayor armonía al sistema electoral. Y hoy lo que propone este presidente no es en un sentido positivo, es en un sentido regresivo totalmente. ¿Y por qué lo digo? Porque simple y sencillamente, por más jugadores de calidad que tengas en una competencia, si no tienes un buen árbitro, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Simple y sencillamente es un retroceso el hecho de que le quitemos la esencia de la autonomía y la ciudadanización al árbitro de la política electoral en nuestro país. Por eso sí creo yo que sí hay diferencias entre los presidentes. Unos, los que han hecho las reformas en los últimos 30 años, han dado pasitos para adelante, pero este quiere dar un salto hacia atrás. Ese es el tema. Y creo que yo lo digo de una manera como lo dijo en la picaresca política Osvaldo en la primera intervención que tuvo, es el caso de la mula. El coraje de López Obrador en sus mañaneras es porque le hicieron lo que a la mula. Al plantearse la defensa del INE y la convocatoria por parte del Frente Cívico Nacional, que constituyeron una gama de organizaciones diversas de la sociedad hace aproximadamente un mes,
es exactamente el hecho de lo que hicieron que la mula, lo que le hicieron a la mula para que se quitara el camino. Entonces, por eso creo yo que aquí se trata de que nosotros abonemos, pongamos nuestro granito de arena. Hay que respaldar estas movilizaciones porque es respaldar la democracia en nuestro país. Y no es porque nos convirtamos en propagandistas, sino simple y sencillamente los tiempos hacen que quienes prestan su servicio donde lo presten, necesariamente tienen que colocar de alguna manera en la discusión de sus empleados, de sus profesiones, con sus colegas en todos lados, la situación que está atravesando el país. No, es muy grave lo que estamos viviendo. Un retroceso de ese tipo nos coloca al borde del abismo político que implica una confrontación muy seria que, como dice Osvaldo, podemos pasar a un maximato y de ahí hay un pasito a la dictadura, ¿no? Si no funciona el maximato, va sobre la dictadura. Y como dijo Vargas Llosa por allá del 85, 86, en México se vive una dictadura perfecta. Hacia allá podemos ir. Gracias al compañero José Luis López Duarte. Gracias. Continuamos con mi compañero Leonel Solís. Adelante, Leonel. Ya llegamos, en su momento lo dijimos, ya se llegó al 5º año de gobierno de López Obrador. Ya no tiene la fuerza que hubiera tenido para lanzar esta reforma al IFE desde el principio. Tomó otros temas pensando que iba a llegar hasta el 6º año de gobierno con el poder en la mano. Puede que gane la elección, pero va a estar muy peleada y va a estar muy enojosa. Y como dijo Monreal en la mañana, la sucesión adelantada nos provocó todo un problema y un caos. Y bueno, si ya vamos a ver el domingo que la gente salió a la calle, pues ya vamos a ver otra cosa. Ya no vamos a ver la fuerza del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que a lo mejor gana en la próxima elección del 24, pero si la gana con Claudia, lo va a desmantelar el primer año todo lo que hizo. Ya dio muestras de eso cuando fue, cuando rechazó a su compañero Imas por la cosa de la corrupción. Va a ser, si es verdad que tiene ahorita una muy buena posición geopolítica, con buen discurso, con peso en lo que dice, con seriedad, y que además ha demostrado que ha impulsado y ha ayudado a Andrés López Obrador. Él es el principal que lo ha ayudado, incluso haciéndose a un lado cuando él era el candidato. Entonces a mí me parece que él sería, si la oposición como se ha dicho, lo está mencionando, o si no se anima y se queda, pues a lo mejor gana y pudiera un poco respetar lo de la cuarta transformación, pero va a estar muy difícil porque ya llegó un 5º año de gobierno en que todos los que gobiernan se les va un poquito la onda y empieza el baje. Vamos a ver si así se da en este cuarto y 5º año, 5º y 6º año, ya llegamos al 5º y 6º año de gobierno. Y gracias al público que nos escucha y gracias a todos. Un saludo para todos. Muchas gracias, Leonel. Osvaldo. Bueno, yo me quedo con una conclusión. Lo que está en juego, insisto, es ver si el ciudadano es capaz de entender o si ya entendió lo que está en juego en este país. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, si el ciudadano es capaz de salir a las calles. ¿Qué es lo que vemos actualmente hoy en día? Y es algo que los periodistas lo comentamos muy a seguido y decimos, en los cafés todo mundo somos muy bravos y todo mundo componemos al mundo y todo mundo criticamos al gobierno. Nos salimos de los cafés y nos volvemos unos mansos corderitos. Igual en las redes sociales vemos, sobre todo en Twitter, vemos una sociedad dispuesta a expresarse y a manifestarse y que muestra su inconformidad.
Pero no es suficiente ir a criticar al gobierno sobre actitudes o acciones que está tomando que van en detrimento ya de los intereses de la gente. No es suficiente, no es suficiente ir, por ejemplo, y poner tu mensaje en la red social. No, hoy lo que está en juego es incluso el respeto al Estado de Derecho. Si tenemos un poder total, y yo insisto mucho, el presidente nos está mandando un mensaje desde el momento mismo en que en comisiones ya se aprobó por la mayoría de votos de Morena y sus aliados que el gobierno pueda disponer de nuestros ahorros. Es un dinero que no es del gobierno, es un dinero que está en cuentas individuales y que es de los trabajadores, que es de nosotros, la gente que hemos tenido la oportunidad de trabajar toda una vida para llegar a viejos y tener pues un modo honesto de vivir y no estar dependiendo de la pensión que nos pueda dar el gobierno. Bueno, pues ahorita el gobierno, lo he dicho, ya se acabó y se apoderó los presupuestos, ya se acabó los fondos de estabilización, ya se acabó los fideicomisos, ya se acabó todo, ahora va por nuestros ahorros en el banco y va por las afores, por los fondos de pensiones, va por el dinero que está ahí guardado, pero que tiene dueño, no es un dinero que es del gobierno, es un dinero nuestro. ¿Qué nos dice el gobierno cuando nos da una explicación? Dice, no, dice, no está en riesgo, dice, que el dinero de los trabajadores, dice, solamente en caso necesario, dice, yo lo voy a tomar y después se lo voy a regresar. O sea, es para salir de la emergencia. Pero el problema es, insisto, el gobierno ya está pidiendo 1,2 billion, 200,000 millones de pesos para otro año. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se acabó todos los ahorros que había guardados y ahora va por el endeudamiento. Y después del endeudamiento, pues va por lo que es de nosotros, que eso es dinero que no es del gobierno. Bueno, nada de eso se va a poder evitar si no nos aseguramos que haya un país de leyes, que haya un país de democracia, que haya un país de contrapesos que le impidan al presidente y al gobierno a no disponer de lo que no es suyo, de lo que le corresponde a la sociedad. Ya nos mandó el mensaje el presidente, vamos a ver si la gente lo entendió. Y si no, pues vale más que le vayamos diciendo adiós a nuestros ahorros de toda la vida. Muchas gracias al compañero Osvaldo Villaseñor y por supuesto gracias a José Luis López Duarte, a Leonel Solís. Gracias por acompañarnos. El doctor Jesús Héctor Muñoz tuvo que salir de emergencia por ahí, una situación personal. A nombre de su titular, precisamente el doctor Muñoz, les agradezco su preferencia, por supuesto. Acompáñenos en la mesa de análisis político. Recuerdo que estamos en W Radio de 7 a 8 de la mañana, Break News de 6 a 6:30, de lunes a viernes, mesa de análisis político. En cuanto se termina Breaking, aquí estamos ya puestos y dispuestos a platicar con ustedes de temas de política internacional, nacional y por supuesto local. El día viernes los esperamos, estaremos al aire con mesa de análisis político en la radio. Sintonícenos en la W Radio 97.7 FM en todo el estado de Sinaloa y en las diversas plataformas digitales. Gracias por su preferencia. A nombre del doctor Héctor Muñoz, les agradezco su preferencia. Nos vemos mañana de 7 a 8 de la mañana. Muchas gracias. Saludos, Fernando. Saludos, José Luis, don Leonel, y un abrazo para el doctor. Gracias. Que todo esté bien. Gusto en saludarlo.